Hola, en el video de hoy hablaremos de criterios de calidad. Te voy a contar un poco sobre los criterios de calidad y cómo los he aplicado en la vida práctica con algunos ejemplos. Bienvenidos a mi canal de arquitectura empresarial, en el cual hablaremos del autonomía de arquitectura, procesos de negocio, datos, aplicaciones, infraestructura, seguridad. También hablaremos de tecnología, transformación digital, agilismo, habilidades blandas. Soy Camilo Jiménez. Iniciemos. Atributos de calidad: funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, mantenibilidad, portabilidad, eficiencia. Principalmente son las palabras terminadas en lida. Los atributos de calidad son cualidades o propiedades de calidad que la aplicación debe satisfacer. La calidad de una aplicación se mide en función de sus atributos de calidad para facilitar su medición durante la verificación. Deben expresarse cuantitativamente o cualitativamente. En funcionalidad encontramos varias referencias: convivencia, presencia y convivencia de un conjunto de funciones. Entre ellas encontramos cubrimiento, porcentaje de la funcionalidad deseada presente en el software. Esto quiere decir que todos los requerimientos que se contemplaron inicialmente los hemos cubierto en nuestro desarrollo. Cambio, porcentaje de funcionalidad que ha cambiado, adición, modificación, cancelación. Todas estas historias de usuario que a veces dejamos inconclusas o que por temas de procesos de negocio han cambiado su funcionalidad o es otra estrategia que ha desempeñado para este proyecto la compañía. Muchas veces los usuarios no contemplan la generación de reportes o métricas con las cuales se van a medir los procesos que se van a trabajar en el sistema. Nosotros como arquitectos debemos guiar a los usuarios para optimizar procesos y complementar los requerimientos funcionales, para evitar los ajustes posteriores una vez implementada la aplicación y tenerlo en cuenta en nuestra ruta de evolución. Una forma de medir la aplicación cumple con las necesidades del usuario es minimizar los cambios de funcionalidades en producción y el soporte de estas aplicaciones. Solicitudes de mejoras por parte de los usuarios. Reclamos y número de reclamos de los usuarios. Precisión. Resultados o efectos correctos acordados. Fallas. Transacciones procesadas incorrectas sobre el tratar de transacciones. Dígitos significativos. Dígitos significativos implementados sobre los requeridos. Ejemplo: se debe definir con los usuarios el estándar de decimales que debe manejar la aplicación. Ejemplo: todos los campos deben manejar 2 decimales y no que en el modelo de datos se encuentren con 3 o 5 decimales como muchas veces pasa, y se presenten inconsistencias en la información al realizar cálculos o procesos que involucren temas monetarios. Es de aclarar que temas financieros como los CRP, este tema es muy importante, o temas transaccionales que tengan que ver con intercambios de monedas. Conformidad manual. Funciones implementadas en el producto respecto a las escritas en el manual. Redondeo. Funciones con tratamiento de redondeo respecto a las implementadas. Si vamos a redondear por encima o por debajo, si tenemos un 6 o si tenemos un 4, o qué pasa cuando termina en 5, en punto 5, para dónde debe coger o qué redondeo le debemos dar. Esta definición tenemos que tenerla acordada con el equipo de trabajo para que lleguemos a un buen escenario cuando estemos realizando las pruebas y ya tengamos nuestros desarrollos de software en producción. Conformidad. Adherencia a estándares relacionados con la aplicación de leyes y similares. Formato estandarizado de datos. Datos estandarizados de acuerdo al formato de los que deben ser estandarizados. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la DIAN puede recibir toda la facturación electrónica de todas las empresas? Ellos ya tienen un XML estandarizado y depende para cada compañía qué información es la que debe calcular. Entonces, para agencias de viajes tiene un formato, para gasolineras y otros temas petroleros tiene otros datos por otros impuestos, y para otros comercios naturales o comercios tradicionales tiene otro formato. Cada uno de estos es un formato estandarizado que nos garantiza que toda la información va a bajar correctamente y vamos a tener interoperabilidad de esta información. Caracteres estandarizados. Caracteres gráficos estandarizados sobre los que se deben estandarizar. Debemos tener presente que las leyes están vigentes para los diferentes negocios y empresas en las que trabajamos. Para todos aplica la ley de Big Data en Colombia y debemos contemplar nuestra solución, así que el usuario no la indique en sus requerimientos, evitando de esta forma sanciones o multas por los entes regulatorios. El no conocer de la ley no nos exime de la responsabilidad. Debemos estar actualizados y en constante búsqueda de conocimiento sobre los temas que nos impacten en los procesos de negocio
a las compañías que estemos trabajando. Interfaces estandarizadas. Interfaz estandarizada. Interfaces estandarizadas respecto a las que se deben estandarizar. Conformidad de expresión. Funciones que tienen expresiones o métodos específicos correspondientes a reglas o estándares. Interoperabilidad. Habilidad para interactuar con sistemas específicos. Esfuerzo por una interacción para lograr interoperabilidad. Respecto a la unidad de tamaño de la interoperabilidad. ¿Y qué traduce todo esto de interoperabilidad? Es poder hablar coloquialmente con la misma información. ¿Te has preguntado, por ejemplo, qué significa charro en la zona céntrica del país, en el eje cafetero? Charro es muy chistoso, pero en México puede ser un charro mexicano. Entonces, ¿cómo determinar que la información que nosotros estamos manejando tiene el significado correspondiente y la interoperabilidad nos va a terminar alineando esta información? Correspondencia, formato de datos. ¿Qué corresponden con los formatos de los sistemas con los que interactúan? Entonces, hay un estándar para, por ejemplo, los temas de transferencias de información con los bancos y hay un estándar que ya tiene SAP ERP para poder integrarse con los demás bancos. Y ese estándar lo ha recogido para aplicar en cada uno de los proyectos que ellos implementan y las integraciones con los diferentes bancos. Correspondencias de caracteres. Caracteres gráficos y el control de correspondiente con los otros sistemas. ¿Te has preguntado cómo puedes pasar un archivo PDF a TIFF o de TIFF a PDF? Esta correspondencia de caracteres es lo que nos hace más interesante. Correspondencia de interfaz. Correspondencia a las interfaces de los sistemas con que interactúan. Puede ser un dispositivo móvil, puede ser una aplicación para una tablet, para un portátil, para un monitor más grande, para una pantalla super mega gigante. Y los estándares que debemos estar aplicando, ISO 20001 o en este caso la norma ISO 25000. Aunque existe un área de seguridad de información que se encarga de dar sus lineamientos aparte del área de arquitectura, principalmente en las grandes empresas, nosotros también como arquitectos debemos dar nuestro punto de vista y trabajar en conjunto con ellos para que se cumplan los requerimientos no funcionales que se plantean para cada proyecto. Pueden ser protocolos de seguridad, características que nosotros identifiquemos de trazado de auditoría y alinearnos muy bien con el equipo de seguridad de la información o con los equipos de seguridad de cada compañía y de esta manera trabajar conjuntamente para que logremos una sinergia y tengamos no redundancia de duplicidad de logs o de trazas de auditoría, sino que con un solo requerimiento cumplamos todas las políticas que debe cumplir la compañía. Seguridad. Habilidad para prevenir acceso no autorizado, accidental o deliberado o programas de datos. ¿Te has preguntado cuál es la resistencia o una estimación de probabilidad de la cantidad de esfuerzo para las medidas de seguridad que no sean sobrepasadas? ¿Te has preguntado cuántas veces han intentado hackear tu página web? Es una buena pregunta. Resistencia a hacker. Tiempo en los cuales un grupo de reconocidos hackers no puede ingresar al sistema. Trabajé en una compañía donde hacían ataques de DDoS para bajar la plataforma web y teníamos que comenzar a filtrar cada una de las IPs de donde estaban realizando las ataques para poder solventar este tema. Entonces hay que tener en cuenta todos estos procesos para poder tener políticas de seguridad, un WAF que nos podría evitar esto para que si estamos recibiendo muchas peticiones desde una sola IP comience a bloquearla o por lo menos dejen en stand-by todas estas peticiones sin afectar las peticiones de los otros usuarios o los otros servicios que estamos prestando. Datos cifrados. Datos cifrados sobre el total de datos a cifrar. No toda la información debemos cifrarla. ¿Te imaginas una información completamente confidencial donde cada procesamiento dentro de esa información debe ser cifrada? Los tiempos de respuesta para un usuario final serían enormes. Entonces no debemos cifrar toda la información, solamente la que es necesaria que debamos procesar. Cifrar. Histórico de acceso a datos. Histórico de acceso a información confidencial sobre el total de la información. Principalmente esto pasa para los temas de salud. La historia clínica de las personas es confidencial en Colombia y no se puede transmitir de una empresa a otra. Esa información es confidencial y se debe resguardar. Entonces tenemos que tener garantizada que la información de nuestros sistemas sea confidencial. Daños a datos. ¿Cuántos datos se dañan por mes? ¿Te has preguntado, este registro no me aparece, esta aplicación no sale, este número no sale o la información se corrompió?
Podemos hacer un backup o una restauración de la información cuando se corrompe una base de datos y debemos hacer otros procesos para poder autogestionar esta información y volverla a dejar en caliente. Trazabilidad. Esfuerzo necesario para verificar la correctitud del procesamiento de datos en puntos requeridos. Esfuerzo, control de operaciones, tiempo invertido para procesar las actividades y el control de la operación. ¿Has visto los tableros que tienen de monitoreo todos los servidores o las aplicaciones? Estos garantizan que cumplamos este atributo de calidad, esfuerzo y control de operaciones. Y control de la operación, esfuerzo necesario para ejecutar las operaciones de control. Todas estas aplicaciones que tienen monitoreos y dashboard para identificar cuáles son las aplicaciones críticas y cuáles deben estar 100% disponibles para que nuestros usuarios puedan estar con el sistema en línea. Para este atributo debemos identificar qué tablas o información es requerido que se lleve la trazabilidad. Principalmente las tablas paramétricas se deben almacenar en el histórico con los siguientes campos que yo recomiendo principalmente: el día de la auditoría, el día del registro, usuario de creación, fecha de creación, usuario de actualización, fecha de actualización, campo modificado y el valor del campo anterior al valor del campo nuevo. Acá podemos tener dos opciones: o almacenamos todo el registro o solo los campos que se modificaron. Todo depende de los tiempos de procesamiento. Si es una tabla con 500.000 campos, pues tan solo mejor. Con 100 campos o más, solo debemos almacenar el campo anterior y el valor nuevo. Pero si es una tabla de 20 o 30 campos, podemos almacenar todo el registro para tener todo el log. Porque también en una sola transacción podemos modificar no solo un campo, sino varios campos. Entonces todo depende de cómo tú quieras almacenar esta información y cómo sea relevante para los procesos de auditoría. Confiabilidad. Capacidad del software para mantener su nivel bajo en condiciones por una unidad de tiempo. Capacidad de la aplicación para mantener un nivel de rendimiento aceptable bajo condiciones normales. Acá debemos tener en cuenta madurez, tolerancia a fallos, capacidad de recuperación, disponibilidad y degradación. En madurez, frecuencia de fallas por defectos del software. Tiempo medio entre fallas. Tiempo promedio en que pasa entre dos fallas. Esto lo podemos identificar. Yo tengo una aplicación que todas las mañanas a las 8 de la mañana está fallando porque es un proceso batch que se está ejecutando, y cuando comienzan a transar los usuarios todavía este proceso se está ejecutando y comienza a fallar. Entonces podemos identificar cuál es la falencia que se está presentando para poder solventarla. Densidad de fallas del producto. Número de fallas de versiones del producto por unidad de volumen. Cada vez que hago un release está fallando la aplicación más y más, o cada vez que hago un release sí estoy corrigiendo los errores que estoy tratando de corregir en producción. Estabilidad del producto. Fallas corregidas hasta un momento sobre el número estimado de fallas estimadas presentes en un producto. Número de versiones del producto, cada cuánto se sacan parches con una versión. Es estable cada año, mediana cada 6 meses, crítica cada mes, o con las nuevas aplicaciones en las nuevas metodologías con DevOps. Hacemos despliegues continuos y evolutivos y los usuarios no se dan ni siquiera cuenta cuando una aplicación está funcionando. Esto pasa principalmente en Facebook cuando deshabilitan o habilitan el chat para implementar nuevas funcionalidades o estas nuevas integraciones que están haciendo entre plataformas. Estas nuevas versiones que despliegan continuamente es la mejor manera de evitar que tengamos alteración de los servicios, pero pues tenemos que tener una arquitectura un poco más robusta, especializada por microservicios para que podamos hacer esta funcionalidad. Si tienes una aplicación monolítica donde tienes que desplegar todo, pues tienes que hacer un fuera de servicio, implementar la nueva funcionalidad y volver a restaurar la aplicación. Densidad de fallas de un producto por unidad de volumen. Prueba de densidad. Volumen de pruebas con número de casos de prueba conocidos durante la fase de desarrollo sobre la unidad de volumen de un producto probado o liberado. ¿Recuerdas el error garrafal de Note S7 de Samsung? Que tuvieron que retirar del mercado porque estallaban y era un riesgo para la seguridad en la aeronáutica. Prueba de cubrimiento. Cantidad de pruebas efectuadas en un instante sobre el total de pruebas a ejecutar. Tolerancia a fallos. Habilidades para mantener un nivel especificado de rendimiento en caso de fallas de software o infracciones de la interfaz especificada. Disturbios. Número de veces que el procesamiento fue detenido debido al uso incorrecto de un cierto periodo. Vulnerabilidad. Grado en cual es posible detener el proceso debido al uso incorrecto. O valor de la integridad, probabilidad estimada de una infracción especificada en un cierto periodo. Esto pasaba anteriormente cuando un proceso se quedaba completamente colapsado y se quedaba procesando. Hay una aplicación que yo manejaba en Visual Basic que un proceso tardaba entre 2 y 3 horas
de acuerdo a la cantidad de operaciones matemáticas que estaba realizando, pero a veces el proceso se quedaba como en un loop y tocaba matarlo con Kilowatts para poder volver a lanzar este proceso y lograr identificar cuál de las transacciones era la que estaba realizando este proceso fallido. Entonces nosotros tenemos que garantizar que esa tolerancia a fallos no sea por operaciones que sean un llamado a otro recursivo que nosotros también podemos implementar en nuestro código, sino que pueda tener un valor de integridad para que esta funcionalidad se ejecute normalmente y no tenga procesamientos cuando son procesos batch, que se ejecuten correctamente hasta su final, y más en los tiempos de espera. Cociente de interrupción. Número de interrupciones observadas sobre el número observado de interrupciones en un periodo de tiempo. ¿Te has preguntado por qué tu celular se bloquea ya después de 2 o 3 años? El primer año es excelente, el segundo año comienza a degradar, el tercer año comienza un poco más lento, cuarto año. Esto ocurre por 2 razones, o porque las aplicaciones son mucho más pesadas de lo que estaban diseñadas inicialmente, o por la vida útil que le están dando los fabricantes para sus sistemas operativos y comienzan a ralentizar algunas funcionalidades para que no tengamos afectación. Radio de detección de error de entrada. Número de operaciones o entradas erróneas detectadas por un número de operaciones o entradas conducidas por un periodo dado. ¿Qué traduce todo esto? Te lo pongo de la manera más fácil. Cuando tú bajas una aplicación, por ejemplo, ¿recuerdas Pokémon? Que en Colombia no se podía descargar, pero podías instalar el SDK y aún tenía errores y previas versiones no tenían la información correspondiente que correspondía a tu país y tenías que esperar un cierto tiempo dado para poder hacer esa actualización. Esto es el radio de detección de un error de entrada. Capacidad de recuperación, capacidad de restablecer el nivel de rendimiento y recuperación de datos directamente afectados en caso de una falla y el tiempo de esfuerzo necesario para ello. Tiempo medio de reparación, tiempo medio necesario para recuperar el producto de un software dañado. Ahorita es muy fácil hacerlo con GitHub y que se instancie nuevamente un microservicio, pero anteriormente tenías que volver a traer todo el código de fuente, restablecer el servidor, volver a hacer todo el despliegue de una aplicación, y si tenías varios módulos, pues eso te tardaba entre 3 y 4 horas y todo el mundo estaba de cabezas para tratar de volver a levantar esa aplicación. Era un proceso titánico y a veces tenías que hacer 1000 cosas para poder determinar cómo era la mejor forma de restablecer este proceso. Radio de recuperación automática. Fallas resueltas automáticamente por el software sobre el total de fallas que deben ser resueltas automáticamente. Inicialmente en mis principios de trabajo, nosotros teníamos scripts que ya se podían automatizar, pero lastimosamente no se ponían en producción y teníamos aún temas de soporte de procesos que se podían hacer repetidamente y reiteradamente cada 30 minutos para actualizar los estados de un proceso que se terminaba en facturación aplazada y que necesitábamos actualizarlos correctamente. Tiempo medio de recuperación, que es el tiempo medio entre ocurrencia entre interrupciones del software y la recuperación de la interrupción. Y el tiempo medio de interrupción, que es media entre la ocurrencia de una interrupción y la completa recuperación, reinicio o posterior a la interrupción. Anteriormente pasaba mucho que cuando no teníamos información en la nube sino on-premise, un servidor se caía, teníamos que reiniciarlo y cada día teníamos que reiniciarlo para que soportara la demanda. ¿Cómo podíamos solventar eso? Echándole ganas al servidor, echándole más memoria, echándole más fuerza, echándole más robustes para que soportara esa nueva demanda. ¿Qué pasa? Que los usuarios no se presupuestaron esos cambios o esa nueva actividad de esas nuevas funcionalidades que llegaron. Esa demanda de mayor información, de mayor volumen de información y de mayor concurrencia no generaba repeticiones de reinicios de servidores. Medida de falla, tiempo medio entre la introducción y la remoción de la falla. Disponibilidad, cantidad de tiempo que el producto está disponible para el usuario cuando éste lo requiera. Tiempo de operación total sobre el tiempo total observado. Cociente de disponibilidad del tiempo completo, cociente de tiempo en el cual un producto no está en recuperación durante un cierto periodo. Disponibilidad relativa, tiempo disponible sobre el tiempo requerido. ¿Qué hacen las características de la confiabilidad? 90% no administrado, 99% administrado, 99.9% bien administrado, 99.99% con tolerancia a fallas, 99.99% alta disponibilidad, 99.99% muy alta disponibilidad, 99 con 5 nueves ultra alta disponibilidad. ¿Te has preguntado cómo AWS mantiene sus servidores siempre en línea? Tienen esquemas de infraestructura que están altamente disponibles si necesitan un servidor y este hace una copia inmediatamente en otro data center que no está en otra región del país,
principalmente en la costa oeste, en la costa este, para poder tener la información sincronizada, y si en algún momento un servidor de estos falla, puede reemplazarse y virtualizar. Con la virtualización que tiene, hace una copia de seguridad de los backups que tiene, los restaura en otro proceso, y si el data center completamente queda por fuera de línea por temas ajenos a ellos, luz o corriente eléctrica, pues tienen que pasarlo a otro servidor, a otra instancia, o por si es un tema de red, o si nos quedamos sin internet. Entonces ellos garantizan toda esta información. Es la cosa más loca del mundo. Hay muchos videos en YouTube de cómo hacer este proceso. Degradación, cantidad de esfuerzo para restablecer las funcionalidades esenciales después de una caída. Cuando tú comienzas a reiniciar tantas veces un servidor, el servidor comienza a colapsar. Así pasa con tu PC. Si lo reinicias, él ya sabe que va a estar destinado a que si no está reiniciado, no puede seguir trabajando. Entonces hay una degradación del sistema como tal. Tiempo de reincidencia. Por interrupción predefinida, el tiempo necesario para restablecer la operación del producto degradado. Continuemos con portabilidad, que es la habilidad del software para ser transformado de un entorno a otro. Acá vamos a ver conceptos como adaptabilidad, facilidad de instalación, conformidad y reemplazabilidad. Si quieres, tómate un tinto, vamos a una pausa para continuar con este tema tan interesante. Es un poco denso porque son muchas características las que debemos tener en cuenta, pero todas estas características debemos tratar de llevarlas a las buenas prácticas en nuestras implementaciones de desarrollo de software. Adaptabilidad. Oportunidad de adaptación del software a entornos diferentes sin aplicar a otras acciones o medios diferentes en aquellos proporcionados para este tipo de propósito por el software en cuestión. Esfuerzo de portabilidad. Y hay un esfuerzo necesario para adaptar el producto de una plataforma diferente por unidad de volumen. ¿Te has preguntado si alguna vez has pasado una aplicación Windows a iPhone o a Linux? ¿O has trabajado en Java y ahora tienes que pasarla a .NET? ¿O de .NET a Java? ¿O de Visual Basic a .NET? ¿O ahorita con Spring, con una aplicación que tenías monolítica, la tienes que pasar a microservicios y tienes que trabajar con Spring Boot y unas nuevas librerías, y las clases que tenías acá de precadas las tienes que volver a reimplementar en esta nueva migración? De esto se trata estos temas que te voy a contar. Esfuerzo de portabilidad, medida de esfuerzo necesaria para adaptar el producto de una plataforma diferente por unidad de volumen. Aplicabilidad, el ambiente de hardware. Aplicabilidad del hardware sin cambiar el software. Aplicabilidad del sistema operativo. Aplicabilidad del ambiente del sistema operativo sin cambiar el software. Aplicabilidad del entorno de datos. Aplicabilidad del entorno de datos sin modificar el software. ¿Qué pasa si pasas de un SQL Server de un MySQL a SQL Server? Tal vez el impacto no sea tan grande, pero si pasas de un MySQL a Oracle, tienes que cambiar todo tu modelo de relación y todo el nombramiento de las tablas para que esto no tenga impactos con nuestra aplicación. De eso se trata la portabilidad. Aplicabilidad al entorno de operación, aplicabilidad al radio de operación manual sin modificar el software. Entonces, hay aplicaciones que vienen configuradas para determinar a qué base de datos la vas a conectar. Si tu compañía tiene un licenciamiento o tiene una gran ventaja de conocimiento sobre SQL Server, pues va a determinar que sea la implementación con SQL Server. Pero si tiene otro conocimiento y otra gran experiencia con Oracle y es su afinidad, pues entonces tu aplicación debería ser una capacidad de poderse desplegar en cualquiera de estas dos motores de bases de datos que son los más reconocidos en el mercado. Y si tu aplicación solo viene con MySQL y tienes que hacer completamente una reingeniería, pues no estás aplicando ese buen criterio de calidad. Facilidad de instalación. Esfuerzo necesario para instalar el software en un entorno específico. Esfuerzo de instalación en on-premise. Hay aplicaciones que son demasiado complejas y demasiado robustas. Por ejemplo, implementar OpenShift de acuerdo a las políticas y lineamientos que tenga una compañía es una tarea titánica que no solamente es de un día, sino que te puede llevar semanas para poder hacer toda la configuración de los diferentes nodos de aplicaciones y los nodos master para que se puedan conectar. Pero hay otras aplicaciones que son on-premise completamente en un servidor y te pueden tardar un solo día, pero tienes que hacer un gran esfuerzo y dedicación para poder sacar este trabajo en un solo día. Entonces, el esfuerzo de instalación se mide por on-premise. El cambio de parámetros y corrección de parámetros de la transferencia del software. Esto también es complejo porque no todas las configuraciones van a ser iguales. Hay algunas empresas que trabajan con servidores Linux Ubuntu, otras con Red Hat, otras con Linux, otras con
algún otro servicio de Linux que sea independiente, que sea, no sé, Debian. Entonces cada una de las compañías es independiente y nosotros debemos estar pensando en cómo darle esa solución para poder soportar toda esa demanda a los diferentes sistemas operativos con los que nos enfrentemos. Cambio de archivos, corrección de archivos debido a la transferencia del software. Conformidad, adherencia de estándares o convenciones relacionadas con la portabilidad. El estándar de la conformidad graba conformidad del software con las leyes, provisiones y convenciones, principalmente con la WCCC, que es CSS, HTML y JavaScript. Ahorita pues vienen Ionic, React o cualquier otro framework de desarrollo para frontend, entonces ahí podemos tener la interoperabilidad entre las diferentes plataformas, un dispositivo móvil, una tablet, un portátil o un PC de escritorio o una aplicación para un Smart TV. Reemplazabilidad, oportunidad de esfuerzo de usar el software en lugar de otro en el entorno de este último. Cambio de función de ser asumido por la transferencia del software. Microsoft con Linux. ¿Has visto este mensaje? Cuando Microsoft se volvió open source y podíamos trabajar con Microsoft y Linux en el mismo momento con los sistemas operativos. Déjame por favor en los comentarios si alguna vez te tocó hacer esta implementación. Por mi parte nunca lo he hecho, pero me gustaría conocer tu opinión y si nos puedes contar, excelente, sería un buen feedback para conocer qué características debe tener un servidor Microsoft o pasarlo a Linux o viceversa. Cambio de código fuente debe ser asumido por la transferencia del software. Entonces en estas migraciones que estamos haciendo de aplicaciones monolíticas a microservicios, ¿cómo podemos sacar el mayor provecho de ese software que teníamos acá y cómo poderlo implementar? No solo escoger y, por ejemplo, en OpenShift, que se puede implementar EARs o WARs y desplegar un servidor de EAP en OpenShift, sino qué características y qué clases de bricadas debemos tener presentes para que a futuro pues no vayamos a tener inconvenientes en ambientes de producción. Y llegamos a un tema bastante importante. A las personas de UX les interesa esto muchísimo. Esfuerzo necesitado para el uso, que es la usabilidad, y el gravamen individual de tal uso por un sistema o un conjunto de usuarios implicados. Acá en usabilidad vamos a encontrar entendibilidad, aprendizaje, operabilidad, explicitabilidad, personalización, atractivo, claridad, ayudabilidad y amigabilidad. Esto lo estamos viendo de una forma súper chipoloca con la experiencia de UX en los dispositivos móviles. Ayer estaba precisamente viendo en LinkedIn una nueva forma de agregar al carrito de compras con una visualización en 3D que me dejó descrestado, súper bacán. Les voy a dejar el link del video en la descripción de este video como tal. ¿Recuerdas a ese 400 cuando tenías solamente una pantalla verde? En entendibilidad es el esfuerzo de los usuarios para reconocer los conceptos lógicos y dar su aplicación. Entonces en AS400 teníamos solamente comandos que teníamos que ingresar y esa era toda nuestra tarea y nuestra funcionalidad. No tenía una interfaz gráfica que nos diera mayor información, sino comandos que tenías que aprenderte de memoria para poder trabajar. Esa tasa de comprensibilidad da las instrucciones de menús, comandos, iconos, ayuda o instrucciones manuales. Ahora tenemos aplicaciones que son más intuitivas y que son de ayuda fácil para que podamos navegar entre las aplicaciones y podamos consultar la información que requerimos. Antes teníamos listados y con estos listados teníamos que buscar el listado, saber qué funcionalidad era, volver a anotar ese comando, tomar una foto, imprimirla para aprendernos esos comandos. Ese grado de legibilidad del producto de software, te has preguntado ahorita cómo va a ser Windows 10. Todo touch, todo scroll bar, un dedito para que los usuarios sean lo mayor intuitivo del mundo. Claridad, proporción de las funciones que puedan ser explicadas usando los modelos familiares para ilustrar los conceptos. Disponibilidad de demostración del software, proporcionar de funciones presentadas a los usuarios mediante software de demostración. ¿Recuerdas este amiguito? ¿Alguna vez lo viste? ¿O has visto los nuevos videojuegos? Los videojuegos traen unos tutoriales al inicio de tu sesión para que comiences a navegar y te van explicando paso a paso qué funcionalidades debes hacer. Claridad de uso, funciones explicadas usando modelos claros presentados al usuario a través de demostración o escritas adecuadamente. Disponibilidad de datos de entrada y de salida, funciones con operaciones de entrada y de salida, número de elementos de entrada y de salida que son listados. Identificación de parámetros modificables, proporcionar parámetros identificados como fijos o modificados. Si tú quieres poner tu celular a correr en la máxima expresión con los mejores gráficos, pues también lo puedes hacer y hacerlo directamente desde las aplicaciones.
Esto es una identificación de parámetros modificables que te ayudará mucho en el rendimiento de tu aplicación, aunque puede consumir más batería. Aprendizaje. Esfuerzo de los usuarios en el aprendizaje de la aplicación. ¿Alguna vez has utilizado el F1? Casi siempre lo utilizo cuando necesito algún tipo de ayuda. Tiempo promedio de aprendizaje. Necesario para aprender a trabajar con el producto. Las aplicaciones, cuando son grandes y son robustas, tienen un manual de usabilidad y algunas vienen en varios lenguajes. Proporción de ejemplos de índices, ilustraciones, tablas, referencias, capítulos y páginas en sección por páginas. Y manual de la disponibilidad. Grado de disponibilidad de manuales de referencia en línea, documentos de autoaprendizaje o videos en YouTube a los que te pueden redirigir. Es el consciente de errores, proporción de reclamos resultantes de operaciones incorrectas causadas por la incomprensión de los programas o manuales. Eso pasa mucho con los usuarios cuando no hay una buena experiencia de usuario y tú te quedas buscando, navegando en la página y dándole clic a todas las funcionalidades para saber por dónde puedes hacer tu transacción. Es una cosa súper crazy. Las personas, o principalmente los seguidores que hacemos experiencia de usuario, no tenemos idea de eso. Dejemos a los expertos. Tiempo requerido para aprender a operar. Tiempo de uso de la primera vez hasta el uso en el cual el tiempo de funcionamiento es acorde. Esfuerzo requerido para entender la operación, cociente de tiempo requerido para aprender la operación de una tarea específica. Hay muchas aplicaciones que tú comienzas a navegar y es muy fácil, muy intuitivo. Ejemplo, Rappi, aplicaciones de la banca. Pero hay otras aplicaciones que aunque tú navegas y navegas y navegas, no encuentras la funcionalidad que estás buscando en específico. Tienes que llamar a un amigo. A veces es porque tú ya te centras que no lo encuentras, pero sí están ahí. Operabilidad. Juicio experto de operabilidad. Grado en el cual un producto representa a los usuarios la funcionalidad sin obstáculos. ¿Te has visto los brokers que tienen varias pantallas y varios usuarios? Varias gráficas donde pueden identificar las características con las que trabajan. Ellos son expertos en poder identificar rápidamente cuáles son los cambios que está presentando el mercado para hacer operaciones. Operabilidad comparada con ejemplo. La operabilidad del producto se comporta según ejemplo. Operabilidad en práctica. Cuando tú le das clic a un botón y te muestra la funcionalidad de lo que querías realizar o los pasos que debes realizar para poder obtener esa información. Operabilidad en la práctica, grado en el cual un producto presenta la funcionalidad al usuario sin obstáculos. Cuando comienzas de inicio a fin, sigues paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, finalizaste y ya. Tiempo de instalación. Tiempo requerido por el proceso de instalación incluyendo la configuración del ambiente y verificación de la funcionalidad. Procedimientos de instalación con interacción humana. Cantidad de pasos para la instalación que requiere intervención humana. ¿Recuerda lo fácil que era instalar Windows? Next. Listo, finalizado con Next. ¿Has intentado instalar Linux? Es algo muy similar, no hay problema. Disponibilidad de configurar el rendimiento. Número de opciones de configuración y rendimiento de los mismos. Facilidad de configuración. Tiempo medio requerido para configuración del software. Explicitabilidad. Representación del estado. Juicio experto en explicitabilidad. Juicios emitidos por un equipo de expertos. Y tiempo de inseguridad. Periodo de tiempo en el que un usuario es dejado con inseguridad con respecto al estado del producto del software. ¿Esto qué quiere decir? Que una aplicación que no tiene timeout de sesión de los usuarios y llega otro usuario y se conecta y comienza a hacer transacciones a nombre de otra persona. Este es un grave riesgo que las aplicaciones que son core de negocio o que son principalmente para los temas de banca o temas financieros deben estar siempre restringidos por un límite de tiempo de inactividad. Es decir, que con el inicio de sesión, si no has hecho ninguna transacción, debe bloquearse automáticamente y cerrar la sesión. Puede que en Teams no pase nada, pero en estas aplicaciones sí es necesario que se restrinja, porque si en algún momento tú te levantaste del puesto y llega otra persona malintencionada a hacer alguna actividad, pues va a quedar a tu nombre y tú vas a ser el responsable de este proceso. Usabilidad. Personalización. Habilidad del software para ser personalizado por el usuario para reducir el esfuerzo requerido para su uso o incrementar la satisfacción con el software. Atractivo. Satisfacción de los deseos y preferencias del usuario a través de servicios, comportamiento y perseverancia excedido de la demanda real. ¿Recuerdas este capítulo de Los Simpsons? Te lo dejo, es muy emocionante. Cuando tú quieres agregarle todas las funcionalidades posibles y habidas por haber a un software, pues el proyecto no va a durar un año, ni va a durar 6 meses, sino va a durar 3, 4 o 5 años, porque todas esas funcionalidades que tú te estás soñando, que tienes en la imagen, no las priorizas, no las optimizas. Entonces tienes que acotar ese alcance para poder identificar cuáles son las funcionalidades que sí le van a permitir a los usuarios. Entonces
identificar el mínimo producto viable para poder tener feedback de las personas y garantizar que sí lo están usando y no soñarse aplicaciones que son súper gigantescas y que nadie las utilice. Claridad de entrenar al usuario en las funciones que pueden realizarse. ¿Has visto el nuevo Microsoft Surface? La locura. Ayudabilidad. Disponibilidad de las instrucciones para que el usuario entienda cómo interactuar con el software. Amigabilidad. Satisfacción del usuario. Eficiencia. Relación entre el nivel de rendimiento del software y la cantidad de recursos utilizados para ciertas condiciones. Utilización del recurso, comportamiento en el tiempo, utilización de recursos, tiempos de respuesta, procesamiento y tasas de throughput en la ejecución de función. Comportamiento en el tiempo, cantidad de recursos usados y la duración de tal uso en la ejecución de esa función. No todos nuestros usuarios van a tener un servidor, un PC gamer o un portátil gaming para poder tener una tarjeta gráfica y que va a descargar todas tus aplicaciones en Flash o como las hiciste en HTML con 500 llamados a JavaScript y que tu aplicación es supremamente pesada en un navegador web y que tiene 800.000 cookies para poder capturar la información del usuario, pues no va a ser tan eficiente. Tenemos que pensar que hay usuarios que van a tener un computador muy sencillo que solo lo utilizan para hacer Word y enviar correos y que esta funcionalidad debe correr en esos equipos. Entonces, hay equipos de cómputo y procesamientos que debemos hacer en los servicios back, pero no pasar todos esos procesos a un front. Mantenibilidad. Esfuerzo necesario para hacer modificaciones especificadas. Es analizable, es modificable, es estable, es probable, es administrable, es reutilizable. ¿Es analizable? El esfuerzo necesario para diagnosticar deficiencias o causas de falla, o para identificar partes a ser modificadas. Modificables. Esfuerzo necesario para modificar o remover fallos o cambios del entorno. Estable. Riesgo de efectos o modificaciones no esperados. ¿Te has familiarizado con Bitcoin? Bitcoin es un código abierto, pero poder adaptar esos cambios que tú te estás soñando, que tú tienes que comenzar una comunidad bastante grande. En las aplicaciones empresariales tienes que tener en cuenta también esa parte, que si modificas una clase o un objeto de cierto proyecto, puedes impactar a todos los demás procesos de la compañía. Entonces tienes que hacer pruebas de integración para que todas las funcionalidades de negocio no vayan a tener esos impactos. Y si tienen esos impactos se puedan corregir para que no vayamos a tener problemas en producción como siempre. Probable. Esfuerzo necesario para restablecer o establecer estado de ejecución. ¿Qué puedes hacer? Identificar ciertos patrones o ciertas características de las clases que son más reutilizadas o cuáles son las dependencias que tienes con otros proyectos de tu aplicación y poder determinar qué tan probable es que tu cambio va a afectar otros procesos de negocio. Reutilizable. Potencial para la utilización completa o parcial del software producto. Entonces, cuando por ejemplo tienes una clase como enviar correo, esa clase es reutilizada por todos, pero tienes que garantizar que para tu funcionalidad sea adecuado y no que vayas a impactar los demás procesos de negocio. Este es un tema un poco denso, que estos atributos de calidad son infinitos. Puedes encontrar estos y muchos más en la ISO 25000 y con las actualizaciones que se vienen con los temas de microservicios y serverless, cómo poder identificar qué características vas a poder aplicar a tu aplicación o a tu proyecto. No todos estos que te comenté acá, porque son muchísimos y estos son solo algunos, van a aplicarse todos adecuadamente a tu aplicación. Pero estas buenas prácticas o estos atributos de calidad que puedes medir, puedes identificarlos y pasarlos a requerimientos no funcionales que debe cumplir tu software. Entonces mi recomendación es que le des una leída a estos ISO 25000, los estudios, vuelvas a ver el video. Si tienes alguna duda, pregúntame, déjalo en la caja de comentarios y yo con gusto te daré un ejemplo de cómo puedes aplicar estos atributos de calidad a tu aplicación. Si te gustó este video, dale un like, suscríbete, nos vemos en un próximo video. Qué pena tanta teoría, pero es apasionante este tema de los atributos de calidad, que es lo que nos enfocamos nosotros los arquitectos. Muchas gracias, hasta luego.